Coronavirus, la epidemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la epidemia. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una emisión más de este programa especial Coronavirus, la epidemia, un esfuerzo que desde los medios de la Universidad de Guadalajara realizamos para el resto del país. Informar es la clave en estos momentos donde esta enfermedad conocida como COVID-19 pues ha comenzado a preocupar a los habitantes mexicanos, luego a los habitantes de este país, luego de que se conociera el fin de semana, se confirmaran los 5 primeros casos de coronavirus. Y mire, precisamente sobre esta enfermedad que ha avanzado y que, como usted sabe, surgió en China, los nuevos casos de coronavirus o de COVID-19 disminuyen en China, pero aumentan en el resto del mundo. La Organización Mundial de la Salud advierte que se encuentra en territorio desconocido ante la elevación de casos de contagio en la Unión Europea y Estados Unidos. Desde hace varios días, la epidemia parece debilitarse en China, donde las medidas de cuarentena afectan a más de 50 millones de personas desde finales de enero. Sin embargo, las autoridades de la provincia de Zhejiang anunciaron que 7 chinos que regresaron de Italia son portadores del virus, lo que ha disparado de nueva cuenta las alarmas, confirmando el temor de que la epidemia puede importarse y presentarse una transmisión comunitaria. Parte de lo que está ocurriendo en China, la actualización de estos datos. Estados Unidos también anunció que un tratamiento para el coronavirus podría estar disponible, esto para el verano o el inicio del otoño. Los primeros ensayos clínicos para una vacuna podrían llevarse a cabo en las próximas 6 semanas, según el presidente estadounidense Mike Pence, que, como usted sabe, fue nombrado por el presidente Donald Trump para hacerse cargo de pues el combate, la prevención de esta epidemia. Como todos los días, bueno, desde que iniciamos este programa especial, me da mucho gusto estar acompañada de expertos en la salud, expertos en este tema. Y de nueva cuenta, pues saludo al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, quien estuvo ayer con nosotros, y esta mañana se incorpora a esta mesa de trabajo la doctora Marina Casten Monjes. Ella es investigadora de salud pública del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara y es además epidemióloga. Bienvenidos ambos, buenos días. Muchísimas gracias, buen día. Bueno, quisiera, doctora, si les parece, retomar un poquito lo que vimos ayer y sin que esto sea un programa, digamos, que tenga que seguir uno detrás del otro, pero sí, para quienes no tuvieron la oportunidad de sintonizarnos, decirles que ayer hablamos un poco de esta enfermedad, de cómo surgió, la pronta identificación de la cepa, lo cual ayudó también en tratar de frenar el avance de esta enfermedad. Y hoy por hoy, también, doctor, algo de lo que quedaba ayer pendiente y que quizá la doctora nos podrá hoy dar con mayor claridad es, mucha gente nos ha preguntado que si no pretendemos alarmar, entonces, ¿por qué estamos hablando de una epidemia? Y hay protocolos, hay ya reglas establecidas, doctora, en este sentido. ¿Podría explicarles a la audiencia por qué hoy por hoy estamos hablando de una epidemia? Sí. Mira, primero hay que entender qué es una endemia. Una endemia es una presencia regular de casos de cierta enfermedad en una región o país. Un brote es un aumento inesperado de casos en una región muy especial, en un sitio muy específico, caso el dengue, por ejemplo. Una epidemia es un aumento inesperado de casos, pero ya en una región muy importante. Y una pandemia es el aumento de casos en 2 o más regiones de 2 continentes, más de 2 continentes, ¿sí? Entonces, ya se pudiera declarar una pandemia, pero yo creo que la Organización Mundial de la Salud está actuando de manera muy cauta, porque si tú te recuerdas la pandemia de influenza de 2009,
en las letras chiquitas de los servicios de gastos médicos mayores no incluye enfermedades pandémicas. Entonces yo creo que por eso están actuando con cierta cautela para seguir protegiendo a la población y que estos seguros de gastos médicos mayores los protejan. ¿Y qué tal? ¿Cómo todo tiene que ver finalmente con otras áreas? Porque ¿no? luego dicen, es que se está viendo muy timorata la Organización Mundial de la Salud. Yo pienso que es eso, ¿sí? Que está tratando de proteger a la población para que sus seguros de gastos médicos mayores, sobre todo los que son casos graves que requieren hospitalización y apoyo mecánico respiratorio asistido, es muy caro, una terapia intensiva pues es muy cara, entonces yo pienso que más bien es por esa razón. Ese aspecto. Ahora, doctor, me parece que en salud siempre tenemos que ser muy claros, no alarmar, pero sí informar. Y es preferible llamar a las cosas como son. Si estamos en una epidemia, es una epidemia, y esto la gente lo tiene que entender, doctor. Belén, justamente creo que ese es el principal objetivo de este programa, informar a la población sobre esto que estamos viviendo, hacerlo de manera muy objetiva, con datos académicos, con datos científicos, procurando no alarmar, no generar pánico, pero sí invitando a la población para que a través de la mejor información posible tome medidas conjuntamente con todo el sistema de salud, sea el estatal, el nacional y, ¿por qué no?, el internacional. Este fenómeno, por supuesto que ya podría declararse como una pandemia de parte de la Organización Mundial de la Salud. Yo vengo comentando desde la semana pasada que ya tiene características de pandemia. ¿Por qué motivo? Primero, está prácticamente en los 5 continentes. Segundo, uno de los criterios también para declarar pandemia es que en más de 2 regiones, en este caso de la Organización Mundial de la Salud, la transmisión de casos ya ocurra de forma autóctona, es decir, ya en los lugares, digamos, terminales, y no sean casos todos importados de donde surgió esta epidemia, ¿no? Entonces, ahí tenemos el caso de Italia, ahí tenemos el caso de España. En Italia está ocurriendo, desde mi punto de vista, una catástrofe, ya son 1.600 casos, casi 40 muertes. En solamente un día el número de casos se incrementó en 450 personas, que para la población de Italia esto significa mucho proporcionalmente con lo que es la población en China. Claro. Entonces, por supuesto, no pánico, sí alertas, bien informados, haciendo desde nuestros espacios lo que debemos hacer para que en presencia de enfermedad respiratoria tengamos una adecuada protección y protejamos a quienes están alrededor de nosotros. Claro. Importantísimo también, por supuesto, la participación de nuestra audiencia en estos programas, porque en la medida en que nos den a conocer sus inquietudes, los expertos podrán también aclararlas desde el conocimiento y la información objetiva. Y a propósito de esto, quiero recordarles las formas de hacer contacto a través de Twitter y Facebook en @canal44tv o a través de nuestro WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Quiero también aprovechar para agradecer a las televisoras que se suman a esta señal, Canal 22, también Televisión Tabasqueña, TV4, Unidad de Televisión de Guanajuato, la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, el Instituto Colimense de Radio y Televisión, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el Instituto Morelense
de Radio y Televisión, la Universidad de San Martín de Porres en Perú, también el canal TRO, Televisión Regional del Oriente en Colombia. Esta señal que está llegando pues prácticamente a todo México, pero además también a algunos países de América Latina, y desde esta óptica, desde esta visión, por supuesto que también recibimos sus comentarios, sus opiniones y sobre todo sus preguntas. Se ha hablado también de las formas en que podemos contagiarnos. Ayer ya lo platicábamos, pero quizás sea un buen momento para ampliar sobre las formas de contagio. Hemos tomado también algunas medidas en lo particular, pero hay que revisar también si lo que estamos haciendo es realmente eficaz. ¿Quién de los dos quisiera empezar? Por favor, doctora. Gracias. Bien, ¿cómo podemos evitar contagiarnos? Extremando la higiene de manos. Extremando higiene de manos, evitar saludar de mano, evitar saludar de beso, de abrazo. Bueno, han implementado un sinnúmero de saludos ahora, chocando tobillos, chocando los codos, haciendo flexiones muy hindús. Hay que saludarnos de otra manera, ¿no? Hay que implementar las maneras. ¿Cómo nos podemos contagiar? Un tiempo hubo un baile del caderazo, ¿no? Sí, ¿verdad? Así de, eso es. Sí, el bumping. ¿No? Claro, entonces, valdría la pena rescatarlo, Hay que ver de qué manera podemos implementar el saludo, y más que sabemos que los latinoamericanos somos muy ingeniosos, muy apapachadores, pero también muy ingeniosos. Entonces, ya cada país se dará a la tarea de implementar su propio saludo, ¿no crees? Sí. El tema es evitar el contacto de manos y el contacto de cara, ¿no? Digamos. ¿Qué pasa? Generalmente las personas estornudan sobre su mano. Si yo acabo de estornudar o de toser y no me higienizo las manos con agua y jabón o con gel alcoholado y luego te saludo de mano, yo te transmito los virus que traigo, y entonces tú, al tocarte tu cara, entonces te vas a contagiar, ¿sí? Además, en superficies inertes, como este tipo de material, metal, madera y cristal, puede durar el virus hasta 9 días. Hay virus que duran hasta 1 mes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entre cada jornada de trabajo o cada cierto tiempo hay que estar limpiando con agua con cloro. Claro, que ayer lo mencionábamos, por cierto, que el cloro es una muy buena opción. No tenemos que comprar estos aerosoles que hoy por hoy están por las nubes. No, agua clorada, Eso es bien importante, Belén. El aerosol ese que nos venden, que está ahorita tan cotizado, no es otra cosa, nada más que agua, cloro y aromatizante. Claro. El cloro común. Es cloro común. Para tu casa, diluido a una proporción de 1 a 1000. Es decir, en una cubeta, la proporción ahí ya de 1 a 10 es útil para limpiar superficies y no necesitas absolutamente nada más. Verificar también que el gel alcoholado cumpla con ciertos estándares. Sí, el gel alcoholado deberá de ser transparente, oler a alcohol, no debe tener colorantes, no debe de tener brillitos y cosas que le ponen, ni aromas a frutas y a flores y no sé cuánta cosa utiliza la industria para vender más. Y el gel alcoholado debe ser al 70%. Entonces chequen muy bien las etiquetas, porque no siempre es al 70%. Claro. Si es del 70%, mínimo debe tener 70% de alcohol. De 70 más, excelente. Muy bien. Hay algo, Belén, perdón. Tenemos que hacer una pausa, claro, doctor, si me permite, pero por favor no olvide para regresar con esto que nos quería acotar. Hacemos una pausa, la primera, regresamos con más.
Estamos de regreso en este programa especial de coronavirus. Recordarle que a nuestra espalda usted puede ver en tiempo real el mapa que hoy por hoy las autoridades pues mantienen alimentando minuto a minuto sobre los casos que están surgiendo en cada una de las regiones del mundo, y por supuesto pues hemos visto cómo esta mancha roja poco a poco se ha ido ampliando. Pero mire, dentro de las buenas noticias que podemos dar esta mañana es que ya salió del hospital el primer paciente que fue diagnosticado con coronavirus en México. El paciente que fue portador del coronavirus y que estaba hospitalizado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias ya fue dado de alta. Gustavo Reyes Terán, comisionado coordinador de los Institutos Nacionales de Salud y líder del Grupo de Investigación Científica y Atención Médica de la Respuesta al Coronavirus 2019, informó que en México se mantiene el número de 5 personas portadoras de la infección, aunque aumentó el número de casos sospechosos a 21. Ahora la autoridad de salud está dando seguimiento a quienes tuvieron exposición con las 5 personas contagiadas. Esa red de contactos suma 122 personas. Bueno, el paciente 1, el paciente que estuvo hospitalizado en el INER, fue dado de alta hoy. Se le hizo el estudio de virus en la garganta, salió prácticamente negativo, lo que es importante porque en el aislamiento domiciliario, por unos pocos días más, de todas maneras el riesgo de transmisión de la infección es sumamente remoto o bajo. Mire, continuando con más información, de 39 especies de coronavirus, 7 son de mayor afectación para los humanos. Los más agresivos hasta el momento han sido el SARS, el MERS y actualmente el COVID-19. Los coronavirus son una familia de virus que causan enfermedades que van desde el resfriado común hasta patologías respiratorias más graves. Circulan entre humanos y animales. Especialistas afirman que existen 39 especies de coronavirus. Hasta el momento, hay 7 patógenos para el humano divididos en alfa coronavirus, beta coronavirus, como el SARS y MERS, que provocan neumonías atípicas. Los coronavirus OC43, 229E y NL63 constituyen el 8.7% de los virus causantes de infecciones respiratorias superiores. Los coronavirus que infectan a los animales pueden evolucionar y enfermar a las personas y convertirse en un nuevo coronavirus humano, como sucedió con el síndrome respiratorio agudo severo en 2002 y el síndrome respiratorio de Oriente Medio, MERS, en 2012. Por otra parte, científicos mexicanos encabezados por especialistas de la UNAM lograron descifrar el genoma del COVID-19 del primer paciente que llegó a México con la enfermedad. Este descubrimiento se sumará a una base de datos internacional, donde hasta el momento 22 países han secuenciado los genomas del virus. Esto permitirá conocer las especificaciones del virus, cómo afecta la salud de las personas y encontrar una vacuna. Y hay que decir también que los expertos, los científicos en el mundo se han dado la tarea de buscar la vacuna para combatir esta enfermedad, para combatir el virus o prevenir que el virus enferme a una persona. Y mire, México no es la excepción. Se preparan también ya nuevas investigaciones con fármacos para combatir el COVID-19. A pesar de que los coronavirus no tienen un tratamiento específico, autoridades de salud informaron que 2 fármacos podrían ser efectivos para combatir al nuevo COVID-19, hidroxicloroquina y remdesivir. El titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, Gustavo Reyes Terán, informó que el segundo fármaco no se encuentra disponible en el país, mientras que la hidroxicloroquina es de uso común para otras enfermedades como la malaria. Los coronavirus no tienen tratamiento específico, sin embargo, cuando se han probado en los ensayos en el laboratorio algunos medicamentos, han probado tener una actividad contra el virus. Y sobre todo, bueno, lo que a nosotros nos ha interesado, hay dos medicamentos potenciales. Uno se llama hidroxicloroquina y el otro se llama remdesivir. Probablemente remdesivir es el que mayor potencial eficacia pueda tener. Adelantó que ya se preparan 2 ensayos clínicos para probar en los pacientes que pudieran estar hospitalizados.
@Canal 44 TV, nuestra cuenta en Twitter y Facebook, nuestra línea en WhatsApp 33 22 42 06 90. Recibimos sus comentarios, opiniones, preguntas, dudas para nuestros expertos, la doctora Marina Casten y el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, antes de irnos a la pausa, ¿quería usted acotar algo sobre las formas de contagio? Lo hago en un momento, Belén, pero me gustaría tomar o retomar ese último punto de la conferencia de prensa en donde se habla de la investigación de estos nuevos fármacos. No son nuevos. Remdesivir fue un fármaco desarrollado cuando el SARS, posteriormente se utilizó con MERS, después fue utilizado en algunos de los brotes y epidemias en patologías como el ébola, sobre todo el ébola. Con relación al ébola no tuvo éxito remdesivir, pero con relación a SARS y a MERS, los pacientes que recibieron este fármaco mostraron mejoría y por ese motivo hoy por hoy se considera uno de los fármacos con mayores posibilidades para ser utilizado contra este nuevo coronavirus. En el primer paciente que tuvo Estados Unidos hace ya aproximadamente un mes, se utilizó remdesivir, se notó mucha mejoría. Por supuesto que un caso no hace casuística, pero se piensa que este puede ser uno de los medicamentos que pudieran dar algún buen resultado y ya se encuentra en estos momentos en estudios clínicos en diversas partes del mundo, incluido Estados Unidos. Decía que no es el único fármaco. Cloroquina es un medicamento que se utiliza para el paludismo, para la malaria, y la cloroquina la tenemos disponible en todo el mundo, no solo en México. Ha mostrado alguna actividad contra algunos virus, contra algunos coronavirus, no con tan buenos resultados como remdesivir. Pero hay un fármaco que se utiliza en VIH, que es la combinación de dos antirretrovirales que actúan inhibiendo a una enzima llamada la proteasa viral, que son ritonavir, lopinavir. Juntos tienen un nombre comercial que es Kaletra, y en algunos pacientes en Estados Unidos empezaron a utilizar la combinación de Kaletra, que por cierto la hay en todo el mundo, cara por cierto, pero combinada con interferón beta y con interferón alfa, en algunos casos también ha mostrado algunos resultados promisorios. Entonces, predominantemente 4 fármacos: remdesivir, que parece ser el mejor candidato, lopinavir, ritonavir, posiblemente combinado con interferones, cloroquina, que tendría como gran ventaja la accesibilidad y además bajo costo para su utilización en todo el mundo, y de alguna manera diría yo que estos fármacos, de utilizarse, tendrían que aparecer guías para que fueran predominantemente para casos que están tendiendo a la gravedad. Claro. Eso es lo que tenemos en este momento en estudios. Doctor, que dentro de las buenas noticias también es que al compartir genoma o digamos al conocerse ya parte del comportamiento de este virus o de este coronavirus, pues se puede atacar también con fármacos que han resultado, digamos, para sus primos hermanos, ¿no? Que han funcionado para los primos hermanos. Efectivamente. Incluso, por ejemplo, el medicamento que comento que es combinado y que se utiliza en pacientes con VIH, ritonavir, lopinavir, está teniendo alguna buena actividad antiviral contra este nuevo virus, porque en la maquinaria, para decirlo coloquialmente, de este nuevo virus, de este nuevo coronavirus, actúa una enzima
que es la proteasa, y que tiene un parecido genómico con la proteasa de VIH, y por ese motivo está resultando con una buena actividad. La ciencia se está valiendo precisamente de todos esos elementos, pues para poder primero responder a esta emergencia. En tanto, claro que se están desarrollando nuevas moléculas ex profeso contra este SARS-2 COVID-19. Pero si ya hay un camino andado, pues más vale. Sí, hay que aprovecharlo. Doctora Marina Casta, nos están llegando algunas preguntas e inquietudes de parte de la audiencia. Bueno, retomar lo que hablaban hace un momento, nos dice el Rodo Rifa a través de Twitter, ¿cuál es la formulación del limpiador con cloro? ¿Alguna marca o tipo de cloro en especial? El cloro comercial. El que venden en cualquier tienda. El que puedes adquirir, el de la botella verde, el de la botella blanca, el azul. Del y simplemente mezclarlo con base en las instrucciones del fabricante. Es hacer una dilución y ponerlo en un atomizador para que sea más fácil y que quede más cubierta la superficie, pasar con un trapeo limpio y seco y bueno, pues, higienizar ese trapo. Nos preguntan también si se puede contraer este virus al viajar en avión con alguna persona con síntomas. Nos preguntan, por ejemplo, el caso de las albercas o en lugares donde concurren muchas personas. Vamos por partes en los aviones, doctora. Sí, porque es un sitio cerrado y si va una persona sintomática, generalmente esos pacientes, sanidad, y sobre todo cuando son vuelos internacionales, sanidad internacional, asume ciertos protocolos y revisa a los pacientes y decide si los pone en cuarentena o no. Las albercas. Las albercas. Volvemos a lo mismo y luego como se viene temporada de calor. Las albercas. En las albercas es más bien el contacto, la cercanía con los sintomáticos respiratorios. Debemos de guardar más o menos 1,5 metros de distancia entre un sintomático respiratorio y nosotros. Entonces, si un sintomático respiratorio no debería de andar en las albercas. Claro, debería estar en su casa. Para empezar, sí, ¿no? para empezar. Ahora, si ya está en una alberca, entendemos también que la mayoría de las albercas pues son cloradas o tienen sales pues también. Sí, pero ahí no se va a transmitir nadie va a respirar adentro del agua. O sea que no hay manera de que el virus viaje a través del agua de una alberca. No, porque tiene cloro, pero sí puede viajar a través del aire y si vamos a estar en una alberca pública, pues ahí nos podemos contagiar. Y no hay que olvidar que en COVID-19, antes del inicio de síntomas, 4 días antes que el paciente está aparentemente sano, ya es infectante. Claro. Vamos a hacer otra pausa. Tenemos muchas más preguntas, muchas más inquietudes y mucho más por abordar en esta mañana. Así que usted no se vaya, regresamos. Antes de irnos a la pausa, el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez ya nos hablaba a detalle de los fármacos ya existentes que están siendo utilizados en estos momentos para tratar algunos casos de coronavirus y nos explicaba por qué están dando algunos resultados. Lo decíamos, coronavirus es primo hermano de otros virus que estos fármacos pues han sido probados, han resultado. Sin embargo, la ciencia sigue trabajando para encontrar el fármaco exprofeso, exclusivo, digamos, para este nuevo virus. Hablábamos también de las vacunas y cómo todos los científicos en el mundo están ahora abocados a encontrar la vacuna. China podría lanzar a finales de abril los primeros ensayos en humanos de vacunas contra este nuevo coronavirus. Pero, ¿cómo funcionan las vacunas? Acompáñame a ver el siguiente reporte. Cuando un patógeno, como un virus o una bacteria, entra en el cuerpo, se multiplica y ataca las células. Esto se conoce como una infección. Al reconocer este microbio como un cuerpo extraño, el sistema inmunológico despliega 2 mecanismos de defensa, utilizando varios tipos de glóbulos blancos. En primer lugar está la respuesta inmune innata. Los macrófagos son células que se tragan a los intrusos para destruirlos. Los fagocitos capturan y eliminan toxinas. Esta reacción local rápida puede detener o disminuir la infección. Pero eso no siempre es suficiente.
y es ahí donde intervienen los linfocitos, células defensoras que pueden identificar al invasor por su molécula característica, el antígeno. Cada linfocito se adapta para atacar un virus o bacteria en particular. Tan pronto como se identifica el antígeno, el linfocito se multiplica. Los linfocitos B tienen la capacidad de producir un gran número de anticuerpos. Circulando por el organismo, los anticuerpos atrapan y neutralizan estos antígenos, permitiendo que los macrófagos los eliminen. Los linfocitos T identifican y destruyen células infectadas, pero en un primer contacto con un antígeno, la reacción inmune es lenta, tardando varios días y dando tiempo a los gérmenes de desencadenar una enfermedad. Afortunadamente, el cuerpo recuerda a sus enemigos. Luego de una infección, la memoria de los anticuerpos y los linfocitos se mantiene. Por lo tanto, reaccionan si el mismo patógeno reaparece. Así, la reacción inmune es mucho más rápida y el cuerpo elimina al atacante antes de que la enfermedad se desarrolle. Las vacunas aprovechan la memoria del sistema inmunológico. Al simular una infección, las vacunas entrenan al sistema inmunológico y le permiten desarrollar armas para combatir. Esto se hace introduciendo un germen que está muerto o inactivo o simplemente un fragmento del germen en el cuerpo. La vacuna desencadena una reacción inmune sin causar la enfermedad. El organismo produce linfocitos que memorizan al invasor y anticuerpos en preparación para cualquier ataque futuro. El poder de estos anticuerpos y linfocitos tiende a disminuir con el tiempo, por eso algunas veces son necesarias las vacunas de refuerzo. Bueno, pues ahí tiene esta información sin duda alguna interesante. Le queremos reiterar las formas de hacer contacto, @Canal 44 TV en Twitter y Facebook o a través de WhatsApp al 33 22 42 06 90. Agradecer también a Radio Universidad de Guadalajara, que a través de toda su red en el estado está transmitiendo totalmente en vivo y en directo esta emisión, este programa especial. Por supuesto también a Canal 22, a Televisión Tabasqueña, a la Televisión de Guanajuato, a Corporación Oaxaqueña, al Instituto Colimense de Radio y Televisión, a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el Instituto Morelense de Radio y Televisión, la Universidad de San Martín de Porres en Perú y Canal TRO, Televisión Regional del Oriente en Colombia. Retomamos pues lo que veníamos comentando, doctores, las formas del contagio y las formas de prevenir. Habíamos hablado también de las distancias que hay que guardar, pero si me permiten un poquito antes de retomar esta conversación, saludar en la línea telefónica a nuestra compañera Rocío López. Discúlpame, Rocío. Gracias por acompañarnos. Estuviste muy pendiente esta mañana de la conferencia de prensa que dieron las autoridades sobre la situación actual del coronavirus en México. Cuéntanos, Rocío López, por favor. Muy buenos días. Gracias, ¿cómo están? Muy buenos días. Efectivamente, esta mañana, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del Gobierno Federal, Hugo López-Gatell, advirtió a la población para que no se dejen sorprender por los hospitales privados que están ofreciendo pruebas de detección contra el COVID-19, ya que ellos no tienen la tecnología para realizarla. Aquí escuchamos lo que dice López-Gatell. Dicho sea de paso, también un tema con los cobros, aquí lo advierto porque también es experiencia vivida de otras emergencias. Pacientes que llegan a un hospital privado, tienen una infección respiratoria y ahorita pudiera haber la sospecha de que hay coronavirus. Ningún hospital privado hasta el momento tiene la tecnología diagnóstica acreditada por el Instituto de Referencia y Diagnóstico Epidemiológicos, que a su vez es el centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud, para otros temas diversos como bioseguridad. Y lo que puede pasar, ya pasó en una epidemia hace 10 años, es que las corporaciones hospitalarias privadas le cobran al paciente 4 o 5 mil pesos por hacerle la prueba de coronavirus. ¿Y quién hace la prueba de coronavirus? El sector público, el INDRE. Entonces, no se necesitan pruebas de coronavirus para atender a los pacientes, no es una prueba de uso clínico, de uso médico individualizado, es una prueba útil para la vigilancia epidemiológica, para la salud pública, nada más.
Recordó a los hospitales privados que tienen la obligación de atender en urgencias a cualquier paciente que llegue con algún tipo de complicación, en este caso como la respiratoria. Lo debe de estabilizar y enviar a su servicio médico. Reiteró que no se necesitan hospitales especiales para tratar el coronavirus, ya que solo el 10% de los infectados con COVID-19 sí podrían complicarse y necesitan ser hospitalizados. Hasta aquí mi reporte. Rocío, muchas gracias por esta información muy completa y muy oportuna. Gracias. Buenos días. Rocío López, nuestra compañera reportera en Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara. Doctor Héctor Raúl. Estas medidas, con el propósito de evitar que el paciente transmita la enfermedad, y no solo para el caso de coronavirus, cualquier enfermedad respiratoria. Porque ha sido muy polémico lo relativo al uso de cubrebocas, quién los debe usar, en fin. Cuando un enfermo tose o estornuda, despide dos tipos o dos modalidades de partículas, unas en gotas y microgotas, y la otra modalidad es en aerosoles. Cuando un individuo guarda una distancia de por lo menos 2 metros, se asegura que estas gotas y estos aerosoles no lleguen a otra persona en posible contacto. Por ese motivo, además de que el enfermo sea quien utilice el cubrebocas, que si sirve o no el cubrebocas, sirve para que el enfermo no transmita la enfermedad y sirve también para que los profesionales de la salud nos protejamos ante actividades propias de la atención médica. En el caso de aerosoles, por ejemplo, es preferible la utilización de la mascarilla N95, pero es para que la utilice el personal de la salud cuando realiza procedimientos. Las personas enfermas, cubrirse con el interior del codo o con el pliegue ante tos o estornudo inesperado, mientras tiene posibilidades de traer un cubrebocas, y el cubrebocas no solo debe cubrir la boca, sino también la nariz, debe ser un cubrenariz y boca. Y porque evidentemente cuando se utilizan para protegerme de que alguien me vaya a transmitir la enfermedad, eso es de muy poco valor, porque incluso la conjuntiva de los ojos puede ser un mecanismo de entrada de este virus. Claro. Doctora, nos están preguntando también, doctor, a ver si usted, alguno de los dos, tuviera alguna respuesta. Vanessa Morales nos dice, en el caso de haber comprado pescado congelado proveniente de China, ¿es peligroso su consumo? Compré cajas de filete empacado individualmente y tiene como fecha de empaque diciembre del 2019. Ah, qué pregunta tan trabajosa. Sí. Esa es de las muy trabajosas. Este virus tiene origen en murciélagos, igual que fue el SARS, igual que fue el MERS. Después de especies animales como el murciélago, posiblemente se infectaron otras especies como camellos, en el caso del MERS. Y existen hipótesis de que para el caso de este mercado de Wuhan, en donde es el epicentro de toda esta epidemia, las especies de pescado, otras especies vivas, en estos mercados se venden especies vivas que frecuentemente se sacrifican ahí mismo para el consumo. Sí. Entonces existe la hipótesis de que algunas especies para consumo se infectaron con este coronavirus, de tal manera que, y sobre todo en virtud de haberse congelado este producto durante todo este tiempo, el coronavirus puede permanecer mejor en temperaturas bajas. Por ejemplo, a 4 grados centígrados, ya lo decíamos, hasta en una superficie inerte, este coronavirus puede permanecer hasta un mes. Así es. Y sobre todo en ambiente húmedo. La condición idónea
de sobrevida de este coronavirus y de otros coronavirus es ambiente húmedo y baja temperatura, 4 grados. Entonces, saque su conclusión. Bueno, tal vez evitar el pescado o evitar comer el pescado crudo. Cocinado, sí. Ahí ya matamos todos los bichos, ¿no? Bueno, sería una alternativa, ¿no? Ser muy categórico en responder a esa pregunta es difícil. Sí. Claro. Pero si fuera mi caso, no lo consumiría. Mejor. Y las cajas también tener un manejo pues apropiado, ¿no? Si se pueden, incluso, no sé, hasta hablar a los especialistas de la salud, la Secretaría de Salud, claro, que pudiera pues llevar esas cajas y sí, darles porque un se pudiera seguro. Manejar como un residuo biológico peligroso. Pero, por supuesto, debe haber información hacia la Secretaría de Salud. No es de echarlo a la basura común. No. Vanessa Morales, pues ahí tienes la respuesta. Muchas gracias por tu pregunta, porque seguramente será el caso de otras personas. Y bueno, lo más importante es notificar a las autoridades sanitarias y que sean ellas las que decidan sobre esta mercancía que tú preguntas. Alfredo Rossi nos dice, ¿es una gripe fuerte o es más grave? Esta puede ser una gripa leve, una gripa fuerte o puede ser hasta una neumonía. Pero también puede ser incluso un caso asintomático. La gama de manifestaciones clínicas es muy amplia. 15% aproximadamente se comportan como casos graves, con neumonía que lleva a los pacientes al hospital y algunos de ellos necesitan terapia intensiva. Pero la mayor parte, 85 a 88%, van a ser casos leves, que no dudo algunos pasen inadvertidos. Pero la doctora Marina hacía referencia a algo fundamental, que es la definición de un caso probable, con propósitos de que no confundamos cualquier cuadro gripal con una infección por este nuevo coronavirus y eso nos vaya a llevar a mayor pánico o a saturar los servicios de salud. Y aquí sí me gustaría mucho que la doctora Marina diera con detalle de nuevo la definición de caso probable por este nuevo coronavirus. Si les parece, después de la pausa. Claro. Sí. Vamos a la pausa, regresamos. Gracias a la audiencia que se toma el tiempo de escribirnos, de compartirnos sus inquietudes, sus preguntas para los expertos. Las seguimos recibiendo a través de nuestras redes sociales en Twitter y Facebook y también a través de WhatsApp. Muchas gracias, de verdad, estamos recibiendo mucha retroalimentación y de eso se trata precisamente. Ese es el objetivo de este programa, poder comunicarnos directamente, tener la mayor información posible de manera objetiva, profesional, veraz, para que pues, estemos mejor preparados ante esta situación que hoy por hoy estamos enfrentando. Continuamos con más noticias. 300 millones de niños en escuelas de China no han vuelto a las aulas desde diciembre pasado, pero ¿qué pasa con los padres? El teletrabajo es hoy por hoy uno de los, constantes en China, esto por el uso de la tecnología para tratar de contrarrestar la ausencia laboral en los sitios de trabajo. Ante el temor a contagiarse con el nuevo coronavirus, millones de chinos siguen sus vidas en Internet. Con el gobierno insistiendo en que la gente se quede en casa, muchos se conectan a la red para trabajar, estudiar y visitar museos y exposiciones. Hay hospitales que están optando por la telemedicina para clasificar a los pacientes en función de su gravedad. Y ante el cierre de las escuelas hasta marzo, muchos centros educativos decidieron volver a dar clases por Internet. Académicamente no estoy tan preocupada. Me preocupa que extraña mucho la escuela. Quiere estar con sus amigas, quiere correr, quiere jugar sin máscara. Lo que no me gusta de la pantalla es que a veces, cuando la miro mucho tiempo, me duelen los ojos.
Algunos proveedores intentan nuevos servicios, como un sistema para esconder el fondo de la imagen durante una videoconferencia para que el que recibe la llamada no se dé cuenta de que su interlocutor esté en casa y parezca más profesional. El virus, que ha matado a más de 1.100 personas e infectó a 45.000, ha obligado a cerrar plantas en todo el país y tendrá consecuencias sobre el crecimiento de la segunda economía mundial. Pero algunos expertos consideran que, al igual que el síndrome respiratorio agudo severo, que en 2013 contribuyó a desarrollar el comercio en Internet en China, el COVID-19 puede representar otro giro decisivo hacia una economía digital. Por cierto, una de las empresas más afectadas por el coronavirus es Apple. Muchos de sus iPhones se producen en ese país. Hace unos días anunció que no cumpliría sus metas porque el coronavirus ha detenido la producción de sus piezas en diferentes ciudades. Aquí la información. La epidemia del nuevo coronavirus empaña los objetivos de venta de Apple. La tecnológica anunció el lunes que no alcanzará su previsión de facturación en el segundo trimestre de 2020 de entre 63.000 y 67.000 millones de dólares. Entre las principales afectaciones, la compañía destacó dificultades para abastecerse de iPhones fabricados en China y que la demanda de sus productos cayó ahora que sus tiendas en el país asiático están cerradas. La epidemia de COVID-19 ha provocado más de 1.800 muertes y más de 72.300 contagios según los últimos reportes. Además, ha obligado a la cancelación o postergación de eventos oficiales, comerciales y deportivos en diversos puntos de Asia. Doctora, regresamos con esta información que nos había quedado pendiente. Sí, no hay que olvidar que el cuadro clínico de COVID-19 es fiebre de 38 a 38,5 o más de temperatura, dolor de cabeza, tos seca, dificultad respiratoria, y esos son los pacientes. También puede traer diarrea o algo de náusea o vómito. No hay que olvidar que esos pacientes deberán de tener el antecedente de haber viajado a China, a Italia, Malasia, Tailandia, Hong Kong, Corea del Sur, ¿cuál otro? Irán, Estados Unidos, que ya lo tiene, Canadá, que ya también lo tiene. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Si tenemos ese antecedente y estamos en una situación que queremos autorreportarnos, hay que llamar a Secretaría de Salud para que personal de epidemiología vaya y los valore a su domicilio y ellos decidan si el paciente reúne la sintomatología para ser un caso sospechoso, y si este caso es leve, permanecer en aislamiento o en cuarentena en su casa. Y si no, se movilizarán las unidades de SAMU para llevarlo al hospital más cercano. Claro. El otro antecedente epidemiológico es contacto con un enfermo diagnosticado y confirmado. Sí. Claro, con algún sospechoso. Además, es los casos que vienen, doctores, ¿no? Sí. Las personas que serán contagiadas, que no viajaron o que incluso ni siquiera tuvieron contacto con la persona de origen o el portador original. Claro. ¿No? Sí. Se va haciendo la cadena, digamos. Ahora ya son los contagios autóctonos. Así es. Que son los de siguientes generaciones. Sí, los que es lo que queremos evitar aquí en México, ¿no? Claro. Nos dice también Angie Eddy Avina, gracias por la información, me parece muy interesante saber cómo protegernos. Saludos, muchas gracias Angie por seguirnos. Nos dice, buen día, sobre un artículo que publicaron en Facebook sobre el medicamento de la malaria que había sido probado con éxito en 100 personas, ¿se puede tomar como cura? Doctor, hablábamos de esto ya. Es la cloroquina y es un fármaco que está disponible en México por motivos del paludismo. La malaria es un tipo de paludismo. Y está en todo el mundo, es barato, puede ser un candidato a utilizarse. Están en este momento realizándose ensayos clínicos. No le puedo contestar que se utilice para prevenir la enfermedad, ni tampoco que vaya a ser el tratamiento idóneo hasta que no se concluyan los ensayos clínicos. Que si se puede utilizar en lo que en medicina conocemos como utilización compasiva de un medicamento, sí, como fue el caso de Estados Unidos o los casos en donde utilizaron
la combinación de caletra con interferón o en aquellos otros lugares en donde se han utilizado algunos antivirales previamente útiles para otros virus como el virus del SARS o el virus de MERS, por ejemplo. Pues seguimos recibiendo muchos comentarios de parte de nuestra audiencia, la audiencia de Radio Universidad de Guadalajara también muy participativa. Les recordamos que estamos transmitiendo a través del 104.3 de FM en Radio Universidad de Guadalajara y en el resto de nuestras emisoras en el estado de Jalisco. Nos pregunta Gerardo Ramírez, del 1 al 10, ¿qué tan alarmados tenemos que estar? No sé si la doctora Marina Kansten o el doctor Héctor Raúl Pérez nos quiere contestar. Bien. Doctora. Debemos de estar atentos, adoptar todas las medidas preventivas y esto no va a pasar de ser un simple catarro. Pero si no adoptamos las medidas preventivas, sí puede agravarnos bastante en caso de adquirirlo. Y sí está habiendo una letalidad en algunos países de 3%. Esto es, de cada 100 enfermos, 3 están muriendo. Entonces hay que tener precaución porque en un momentito dado la línea es muy frágil, que pasar de un caso leve a un caso muy complicado porque puede dar hasta neumonía. Que por cierto va a ser un buen tema para abordar mañana, la letalidad, porque también vale la pena analizarlo desde qué país estemos hablando. Sí, y la claro. estructura de salud que existe en cada uno de ellos. Sí, porque la tasa de mortalidad, que es diferente a la letalidad, va a depender del número de casos y en la población del país. No. La mortalidad es el total de habitantes de un país y el número de casos. Entonces, en China se diluye. En China la tasa de mortalidad está de 0.006%, una cosa así. Por el número, por la población. Gran población que tiene. En cambio, en Italia... Claro. Sí, doctores, el tiempo se nos ha agotado, muchos temas todavía. Afortunadamente tendremos muchos más programas para desahogarlos. Gracias a la audiencia de Radio Universidad de Guadalajara, gracias a la audiencia de Canal 44, de todas las televisoras en el país que se sumaron a esta señal, Canal 22, Televisión Tabasqueña, la Televisión de Guanajuato, Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, el Instituto Colimense de Radio y Televisión, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el Instituto Morelense de Radio y Televisión, la Universidad de San Martín de Porres en Perú y la Televisión Regional de Oriente en Colombia. Gracias, de verdad, los esperamos el día de mañana en punto de las 9 de la mañana con otro programa especial sobre coronavirus. Agradecer a la doctora Marina Kansten Monjes, investigadora en salud pública por el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, y al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, exdirector de los hospitales civiles de esta casa de estudios. A ambos, muchas gracias. Gracias. Nos vamos, le recordamos, esta es una producción de la Universidad de Guadalajara, transmitida desde la señal de Todos Canal 44 y también a través de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias y muy buenos días. Coronavirus, la epidemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la epidemia.